Buenas noches, ¿cómo están? Amados hermanos y amigos, estamos en Primera de Pedro, así que les invito a abrir sus Biblias, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, a las iglesias allí en Asia. Hemos titulado a este sermón de la misma forma que el del domingo anterior, porque es el mismo pasaje. Vamos a intentar ampliar su contenido. El título sale del mismo versículo 1, ruego a los ancianos. ¿Está bien? Ese es el tema, un ruego a los ancianos. El pasaje indica cómo los pastores, los ancianos, los obispos son sinónimos, deben servir a la iglesia, servir al Señor. La actitud pastoral, la motivación correcta para entrar en el ministerio, para mantenerse en el ministerio, el carácter necesario para servir, en armonía con lo que Pablo escribió en Primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Pedro arroja más luz sobre lo que es la tarea de los pastores. Así que este fue un pasaje, no solo que lo estudié para predicarlo, es un pasaje que tengo que aplicarlo, porque ese es el ministerio que Dios me dio ya hace algunos años. Así que vamos a ir a nuestro texto bíblico, vamos a dividir el pasaje en dos partes. Los peligros más grandes para los pastores, lo vemos allí, versículo 1 al 3, los peligros más grandes para los pastores. Y en segundo lugar, una división, estamos dejando afuera el versículo 5 que pertenece al mismo párrafo. Lo vamos a, si Dios lo permite, ver el próximo domingo. Pero entonces del 1 al 3, los peligros, versículo 4, la premiación más grande para los pastores. Veamos entonces los peligros más grandes para los ancianos. Se lee entre líneas, lo hemos mencionado el domingo pasado, 3 peligros que se lee entre líneas, que plantea aquí el apóstol Pedro. En primer lugar, el descuido del ministerio, y teniendo en cuenta la persecución que había venido sobre la iglesia de parte de Roma, estos hombres probablemente habían entrado en la tentación de ser tímidos en su ministerio, se habían replegado, quizás no estaban siendo tan activos en su ministerio. Entonces Pedro les dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es un verbo imperativo, lo cual indica obviamente que es un mandato, un llamado a la acción de parte de Dios. Piensen qué ilógico sería si ellos estuviesen haciendo el ministerio que Pedro diga esto. Obviamente algo estaba pasando, se lee entre líneas, lo necesitaban, obviamente necesitaban esta exhortación. Sería como decirle, no sé, a un equipo de fútbol, muchachos, jueguen al fútbol. Es decir, obviamente para eso están, hagan lo suyo, no se dispersen, no se desvíen, hagan lo que tienen que hacer. Bueno, esa es la idea de apacienten la grey de Dios. Es decir, hagan su tarea, pastoreen la iglesia, el rebaño del Señor. Aún en este contexto nuevo, esta nueva situación que se había dado en el primer siglo, que el Imperio Romano había declarado ilegal la iglesia cristiana. La única iglesia que había en ese momento. En segundo lugar, se lee también entre líneas que había algo de avaricia, de amor al dinero, que era un peligro latente. Allí en el versículo 2 dice que debían servir no por ganancia deshonesta. Y luego en el versículo 3, el peligro del orgullo, de pensar que ellos eran el Señor de la iglesia. Cuando dice allí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
Así que hay 3 peligros enormes allí. El trabajo de un pastor es prioritariamente apacentar el rebaño, esa es la idea de Grey, el rebaño de Dios, la Grey de Dios. Versículo 2 y 3 encontramos estos peligros. ¿Cómo es que los pastores cuidan o alimentan o apacientan las ovejas del Señor? Bueno, obviamente que es con la palabra de Dios. Esto nos lleva por implicancia a la necesidad de que los pastores sean hombres preparados en la palabra de Dios. Y es con urgencia si un hombre percibe inclusive en su juventud el llamado de Dios al ministerio, debe hacerse la idea de que debe capacitarse para servir al Señor. Y no solo los pastores, todos los cristianos que quieren servir al Señor deben prepararse en la palabra de Dios. Es muy poco lo que podemos hacer si no estamos preparados en la palabra de Dios, porque es la herramienta por excelencia para servir al Señor. Bueno, detrás de esta frase hay una experiencia en la vida de Pedro que quizás todos hemos leído allí en Juan 21. Si quieren buscar, vamos a volver a Primera de Pedro, pero observen la frase allí en el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Hubo una experiencia en la vida del apóstol Pedro con el Señor que tiene que ver con esta frase. Obviamente creo que quedó grabada en el alma del apóstol Pedro, quedó como una norma para su servicio a Dios. En Juan 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, recuerden, el Señor ya pasó por la cruz, pasó por la sepultura, resucitó de los muertos, se reencuentra con sus discípulos, está comiendo Jesús aquí. Eso es una buena noticia, entre paréntesis. En la gloria no es que, como decía el profesor en el CES, no es que vamos a estar tocando el arpa en una vida infructuosa y aburrida, ¿no? Va a ser una vida activa, con cuerpos. Y obviamente si el Señor comió después de la resurrección, me imagino que también nosotros hemos de comer. Y es verdad, en Apocalipsis habla de árboles que tienen frutos comestibles. Entonces aquí dice que hubieron comido, Jesús también, y Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Recuerden, ya no es el Pedro impetuoso, muy seguro de sí mismo. Aquí encontramos ya un Pedro quebrantado. Ya le había negado, recuerden. Él le dijo, apacienta mis corderos. Esa es la idea de Primera de Pedro 5. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Segunda vez. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Luego, cuando Pedro entra en el servicio al Señor, sirvió por 30 años. Pedro, 30 años duró su ministerio luego de que el Señor se fuera, ascendiera a los cielos. 30 años sirviendo apasionadamente al Señor. En el libro de los Hechos, los primeros 12 capítulos, se observa el ministerio de Pedro, sobre todo. A partir del capítulo 13 tiene más protagonismo Pablo, pero en los primeros 12 Pedro, allí, amando a Cristo, ¿cómo? Apacentando las ovejas del Señor. Se ve claramente que Pedro amaba a Cristo, no tanto por lo que decía, porque Pedro siempre tenía el ímpetu de hablar, pero aquí encontramos a un Pedro comprometido de corazón con Cristo, ya no hablando o figurando,
sino actuando, sirviendo a Cristo eficazmente y fielmente. Esa expresión, apacienta mis ovejas, es la que encontramos aquí en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, Pedro usa la misma expresión para animar a los ancianos a través de esta carta. Lo mismo que el Señor le encargó a Pedro, Pedro lo traspasa a ellos. Por esa razón él se identifica como un anciano más. No se presenta como alguien superior. En el versículo 1 dice: yo anciano también con ellos, un igual a ellos, haciendo la misma tarea. ¿Qué es la tarea? Bueno, apacienten las ovejas del Señor con la palabra de Dios. Así que Pedro hace una descripción que no está esa descripción en Juan 21. ¿Qué significa en la práctica apacienta mis ovejas? Bueno, Pedro baja líneas. ¿Qué es, cómo es pastorear las ovejas del Señor? Versículo 2: no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea resumida es: sirvan con pasión. Sirvan con pasión. No por obligación, esa es la idea. No por imposición. Y como dije antes, Pedro ya hacía 30 años, 3 décadas sirviendo apasionadamente a Cristo. No había perdido esa vitalidad de servir a Dios. 3 décadas habían pasado desde ese momento a este momento de la escritura de esta epístola. Y me llama la atención alguien que sirvió el doble de tiempo, el apóstol Juan. Pedro fue llevado con el Señor a través del martirio, tal como en Juan 21 lo profetizó Cristo, que iba a ser llevado a la muerte. Pero el apóstol Juan sobrevivió a la muerte de Pedro, de Pablo, que murieron más o menos en el mismo tiempo, 30 años más. Finalmente escribe el Apocalipsis, pero la carta de primera de Juan, hay una expresión del apóstol Juan que dice: lo que hemos visto y oído, eso es tiempo pasado, lo que hemos oído de Cristo, lo que hemos aprendido de Él, dice, eso os anunciamos. Es decir, eso es lo que continuamente a través de estos 60 años hemos estado enseñando. 60 años sirviendo a Cristo, este ancianito débil, frágil, pero con la misma pasión. Juan todavía estaba anunciando la misma verdad de Dios después de 60 años. Qué ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaremos nosotros si el Señor no viene antes? En 10 años. ¿Estaremos sirviendo al Señor? En 15 años. Bueno, estos hombres eran modelos para la iglesia. Y ese es el principio que Pedro va a comunicar a los pastores, la idea de ser ejemplo. Pedro también dice, tampoco sirvan porque les pagan. Seguramente había en los lectores, en las iglesias, ancianos que vivían del ministerio. Dice, no por ganancia deshonesta. Es decir, la Biblia sí enseña que hay ancianos que viven tiempo completo en el ministerio, que reciben salario por dedicarse a servir al Señor. 1 Corintios 9:14, leemos una frase allí, viva del Evangelio, que significa básicamente que Dios ha llamado ciertas personas, no todos, a dedicarse al ministerio. 1 Timoteo 5:17 y 18 cita el apóstol Pablo palabras de el Señor Jesús y dice, el obrero es digno de su salario. Y Pablo allí en 1 Corintios 9, él hace una defensa del sustento para los ministros. No obstante, después de hacer toda una defensa de que los pastores tienen derecho a recibir una paga, dice, yo no he usado ese derecho. Los corintios eran tan inmaduros que Pablo no quiso recibir ayuda económica de ellos, no usó de ese derecho, pero hace una defensa del derecho de los pastores, misioneros, los que están dedicados al ministerio, a vivir del ministerio.
Algunos vivirán del ministerio, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos serán personas que tienen su trabajo normal y no servirán a tiempo completo al Señor. Pero la paga, y ahí está el principio, no debe ser la motivación para servir al Señor. No debe ser la motivación. Un comentarista dice: lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada, sino una ambición sórdida de ganancia. Es decir, ver el ministerio como una fuente de ganancia. Eso sí es pecaminoso, y Pedro dice: no lo hagan, es una ganancia deshonesta. Me llama la atención el comentario de la Biblia de Estudio, MacArthur, de Juan 21. Me llamó mucho la atención porque allí la nota dice que probablemente cuando Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No sé si han leído esa nota, pero probablemente está haciendo una referencia a los pescados, señalando a los pescados. Es una opción legítima, el texto en su original da esa idea. Lo mira Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? ¿Y qué relación hay Pedro con los pescados? Bueno, Pedro, recuerden, tenía una pyme, vamos a decir así, tenía una empresa de pesca. Su pasión antes de dejarlo todo y seguir a Cristo era pescar. Y ahora el Señor lo mira y le dice probablemente, y me inclino para ese lado, aunque puede ser que esté hablando de los demás apóstoles o los demás discípulos: ¿me amas, Pedro, más que estos? Las dos opciones son válidas. Pero si fuese la primera opción, tiene sentido. Pedro, ¿me amas más que tu profesión? Pedro era un apasionado de su profesión. Y lo vemos porque en Juan 21, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor lo llama? Pescando. Estaba haciendo lo que era su pasión. Y los hombres somos apasionados por nuestro trabajo. Si hubo un amor más grande para dejarlo todo, obviamente fue el llamado de Cristo. Que Pedro abandonó todo eso, abandonó las redes y siguió a Cristo. Pero ahora en esta transición, su Señor había muerto, su Señor vuelve y va a darle pautas de cómo continuaba el programa de Dios. Y Pedro obviamente está abierto, y en esa conversación le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Me amas, Pedro, más que tu profesión de pescador? Aquí hay una aplicación para los hombres, Bueno, para todos, pero los hombres somos muy vinculados hacia lo que hacemos. Inclusive, entre paréntesis, en el ministerio nos puede pasar a los pastores de estar más enamorados de la tarea pastoral que del Señor, sutilmente. Pedro, ¿me amas más que estos? Aquí hay una evidencia del llamado pastoral. Yo no sé si en este lugar, este cuarto, hay alguien que Dios llamó o llamará o está llamando al ministerio. Dios quiera que sí. Pero aquí hay una pauta interesante. Una pregunta: ¿hay alguna tarea que te apasione más que dedicar tu vida a pastorear mis ovejas? ¿Hay algo que te apasione más que eso? Pedro, ¿me amas más a mí que tu trabajo? Y dejando de lado por un momento la vida de Pedro y de los pastores, piensen en sus propias vidas por un momento y vamos a reformular la pregunta. Fulano, fulana, ¿me amas? ¿Hay algo que te genere más amor y pasión que yo? ¿Hay algo en esta vida que te genere más pasión y amor que Cristo? Recuerden lo que Cristo dijo: si alguien ama más a su papá,
a su mamá, a su familia, vamos a agregar a su trabajo, no puede ser mi discípulo. Es un llamado radical el cristianismo. ¿Es Dios el amor más grande en tu vida? En la misma confrontación a los hermanos de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Has dejado de amarme en primer lugar. Es muy simple. Has dejado de amarme en primer lugar. Eso significa. La acusación es: algo ha ocupado mi lugar en tu corazón. Algo está mal en tu vida, iglesia de Éfeso. Luego añade: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, es grave esto, ¿eh? Es grave. Dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, no solo los pastores pueden caer en esta falta de amor, de prioridades en el corazón. Todos nosotros luchamos con esto. Todos. Siempre hay algo en nuestras vidas que compite con la supremacía de Dios, ¿sí o no? Algo que nos apasiona, algo que sutilmente, si nos descuidamos, ocupa el lugar de Dios y le estamos dedicando nuestras vidas. Una mañana la esposa de un caballero está tratando de despertar a su esposo. Él está desmayado allí en su cama, profundamente dormido. Ella los amarrea y le dice: tienes que levantarte, hay que ir a la iglesia, mi amor, vamos, vamos. El hombre le dice: no, ¿qué iglesia? No. Vamos, arriba. Entonces el hombre la mira y le dice: bueno, dame algunas razones. Bueno, es el día del Señor hoy. Necesitamos ir a la iglesia para recibir de los hermanos de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, sos el pastor, tenés que ir. Los pastores se desaniman también, ¿eh? Luego voy a citar una estadística interesante. No solo los pastores, todos nosotros nos somos tentados a deslizarnos sutilmente y que algo ocupe en nuestros corazones el amor de Cristo o a Cristo. Bueno, otro peligro más, versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Bueno, ya vimos la parte negativa de esta exhortación, el orgullo de creerse el Señor de la iglesia como Diótrefes, pero vamos a ver el lado positivo. Luego dice: si no, el contraste, siendo ejemplos de la grey, como la NBI, no sé si alguien tiene esa traducción, la Nueva Versión Internacional dice: si no, sean ejemplos para el rebaño. Si no, sean ejemplos para el rebaño. Hermanos, todos cuando nos convertimos necesitamos ejemplos. Todos necesitamos de mentores, gente que modele para nosotros qué es la vida cristiana. Inclusive Pablo a las iglesias nuevas les dijo: sean imitadores de mí, pero como yo imito a Cristo. En última instancia, sean imitadores de Cristo, pero observen mi vida, porque es lo único que pueden observar. Entonces, aquí los ancianos deben modelar el cristianismo. Es por esa razón que cuando los ancianos dejan de ser ejemplos, dejan de ser o deben dejar de ser ancianos. Es un oficio que tiene estándares tan altos que cuando dejamos de cumplir los requisitos, deberíamos honestamente dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque los ancianos deben ser ejemplos para el rebaño. Muy sencillo. Una de las preocupaciones de Pablo para escribir las epístolas pastorales, es decir, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, algo que le urgió en su corazón escribir, obviamente fue Dios moviéndolo, pero era para colocar estándares
para los ancianos, porque probablemente ya había personas en puestos de liderazgo en las iglesias que no calificaban. Y eso le hace mucho, mucho mal a la iglesia de Cristo. Ya había líderes sobre las iglesias, liderando las iglesias, que no eran ejemplo. Y Timoteo tenía que tomar las cartas y llevar esa carta, y Tito también, a la práctica. Y era toda una situación estresante, porque tenía no solo que colocar pastores, todo el proceso que eso implica, que lo hemos vivido aquí, sino que tenía que sacar pastores, sacar gente que estaba en un lugar que no correspondía porque no cumplía con los requisitos. Bueno, ya sea por sus vidas o por su doctrina, no calificaban para estar al frente de una iglesia. Bueno, Mark Dever dice algo interesante. Dice, si Dios, esto tiene algo que ver con nosotros, obviamente con todas las iglesias. Dice, si Dios ha dotado a un hombre en la iglesia con carácter ejemplar, sabiduría pastoral y talentos para la enseñanza, y si después de orar la iglesia reconoce estas cosas, entonces debe ser asignado como anciano. No hay un proceso más precioso que este proceso, de que la iglesia saludable produzca hombres que Dios llama al ministerio. Cuando las iglesias están enfermas, es muy difícil que se levanten estos hombres. Solo una iglesia sana puede producir líderes sanos. Entonces, observen la condición que este hombre identifica como primera característica de un hombre llamado al ministerio. Hablo de Mark Dever. Dice carácter ejemplar. Carácter ejemplar. Primero carácter ejemplar, luego cualidades ministeriales, pero carácter ejemplar. No está diciendo algo que no dice el Nuevo Testamento, no lo sacó de la galera de su propio pozo. Esto sale de las Escrituras. Primera de Timoteo 3, 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y comienza la lista de requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Que sea irreprensible. Traducido es ejemplo. Tiene que ser ejemplo. No es un ejemplo de impecabilidad, si no, no tendríamos pastores en ninguna iglesia, sino que son hombres que van lidiando con el pecado en su vida, van lidiando con el pecado en la vida de otros, y van creciendo en su amor al Señor y en el amor hacia los demás, y están dispuestos a usar las mismas verdades que van transformando su vida en la vida de otros. Alguien hace poco me escribió, creo que fue, no recuerdo por qué medio, pero me escribió preguntándome sobre Primera de Timoteo 4, cuando Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, escribiéndole al joven Timoteo, y de la doctrina. Y me preguntó, ¿por qué Pablo le dice que tenga cuidado de sí mismo? Bueno, pensé la respuesta y es muy obvia. Es muy obvia. Primero debemos cuidar nuestras vidas. Si no cuidamos nuestras vidas, no vamos a poder cuidar a los demás. Es un requisito ser irreprensible. Si no se cuida, puede perder en un momento su testimonio. Un hombre pudo haber vivido irreprensiblemente, no sé, como Pedro, 30 años, y en un solo momento de descuido puede arruinarlo todo. Hay historias muy tristes de soldados heridos en el campo de batalla, heridos por el pecado. Por esa razón dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Cuando un pastor deja de ser de ejemplo, hay más daños colaterales que cuando alguien que no es pastor deja de ser ejemplo. Hay una ola de situaciones dramáticas. Y Pablo agrega algo más, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bueno, ¿para qué digo estas cosas? Simplemente es para que ustedes entiendan que si bien Pedro en esta parte de la carta está dirigiéndose a los ancianos, lo está haciendo en el contexto de la iglesia, es decir, la iglesia está escuchando en su lectura pública estas directivas para sus pastores.
Y tiene implicancias para todos, obviamente. Quizás para que oren más por sus pastores y por los pastores. Bueno, en primer lugar, entonces, los peligros más grandes. Somos conscientes de estas cosas. Los pastores somos conscientes de nuestro potencial para pecar. Y cuando nos enteramos que alguien está orando por nosotros, nos gozamos. Me encanta escuchar, no sé, a Rogelia decirme que está orando por mí y por mi familia. Gracias, hermano. Porque si bien todos estamos bajo el fuego del diablo y el león anda rugiendo alrededor de todos, creo que especialmente el diablo también sabe que haciendo caer a un pastor, a un líder, a un anciano, hay un poco más de problemas. Así que el Señor nos guarde. Bueno, ahora la premiación más grande. La premiación más grande. Dice, y cuando aparezca el príncipe, versículo 4, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vuelvo a la expresión, escuchemos la música de fondo. El peligro inminente sobre la iglesia, la persecución. Si los cristianos son la escoria del mundo, en este contexto histórico, la escoria de la escoria son los pastores. ¿Quiénes eran los primeros en ser capturados, martirizados en los siglos de persecución de la iglesia? Los pastores. Hablábamos en la historia de la interpretación, en hermenéutica, esta semana, día viernes. El profesor decía que hay una cara oculta en la frase que la sangre de los mártires fue el abono para el crecimiento de la obra, la expansión de la obra. Eso es verdad, pero también es verdad que la iglesia, al crecer, expandirse sin sus pastores, tuvieron grandes problemas en su nutrición doctrinal. Es decir, los hombres que sabían leer, que habían sido preparados, que sabían predicar, de repente ya no estaban más, murieron, fueron martirizados. Y la sangre de ellos fue como un fuego que se expandió en el crecimiento de la iglesia por todo el imperio, es verdad eso. Inclusive pasa hoy en los países perseguidos. No obstante, hay algo que sucedió que no podemos omitir, que las iglesias crecieron sin maestros y tuvieron grandes problemas en las áreas doctrinales. Bueno, en este contexto es que Pedro les exhorta a esperar la venida de Cristo, a animarse en la venida de Cristo para recibir la recompensa de servir al Señor. La idea es esta: no esperen honores en esta vida. Si alguien entra al ministerio pensando que todo el mundo le va a amar, que todo el mundo le va a aplaudir y que todo el mundo le va a aceptar la forma, es un problema, es un error grande. Dice Pedro en forma indirecta: no esperen honores en esta vida. Esperen los honores cuando venga, ¿quién? El príncipe de los pastores. Él va a apreciar su tarea si la hacen fielmente. En este contexto es que Pedro les exhorta a esperar para recibir la verdadera, ¿qué? Recompensa. Muchos jóvenes entran al ministerio pensando que el ministerio es el cielo, como si el ministerio fuese el estado eternal. Es un problema pensar así. El ministerio no es el cielo, el ministerio es un campo de batalla. Y por favor, no es mi intención hacer del oficio del pastor un foco ahí de autoconmiseración para que todos digan: ¡oh, pobrecita esta gente que se dedica a esto! No, no es la idea. Pero quizás al citar un estudio hecho sobre pastores nos ayude a orar más por ellos. También en otros casos puede ayudar a ser realistas, sobre todo los que están pensando, luchando con la idea de dedicarse al ministerio. Las siguientes estadísticas
se han recogido de diversas fuentes, pero no de agencias latinoamericanas, sino de los Estados Unidos. Cito quizás una combinación de varias fuentes. Dice: el 80% de los pastores se sienten desalentados en su papel como pastores. El 80% de los graduados de los seminarios que entran en el ministerio dejan el ministerio dentro de los primeros 5 años. El 70% afirman que constantemente luchan con la depresión. El 71% asegura que están en problemas financieros. El 65% han pensado en dejar el ministerio dentro de los últimos 30 días. El 90% dijo que lo más difícil del ministerio es estar tratando con personas difíciles. El 90% de los pastores dijo que el ministerio era completamente diferente a lo que pensaban antes de entrar en el ministerio. El 70% de los pastores sentía que Dios los llamó al ministerio pastoral antes de que su ministerio comenzara, pero después de 3 años de ministerio, solo el 50% todavía sentía el llamado. Y así hay varias estadísticas que ustedes pueden consultar. Bueno, como dije antes, puede darnos una lluvia de realismo, especialmente a los que pueden estar pensando en dedicarse al ministerio. Yo no sé cuál será el caso aquí, o si hay algún caso, celebremos, porque no hay nada mejor que entrar en el ministerio siendo realistas, para no luego defraudarse o ser defraudado. Entonces, pero también, hermanos, nos ayuda a orar, ¿no? A orar más por la situación triste que muchas iglesias. En esta mañana, casualmente, estuvimos en una iglesia que no tienen pastor, y me dieron una carta, que la voy a leer el próximo domingo, donde ellos nos expresan, nos cuentan su situación, y casi como que nos dicen que los ayudemos orando, y si conocemos a alguien que califica y es llamado por el Señor y tiene interés de pastorear esa iglesia, es bienvenido. Pero así como esta iglesia, esta mañana hay cantidades. Cuando uno recorre ciertos lugares del país, hay iglesias cerradas, pero también hay iglesias que no tienen pastor hace años. Bueno, oremos por esta situación. Bueno, vamos a nuestro punto, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese será el momento de la recompensa. Los pastores fueron considerados la escoria del mundo romano. Fueron perseguidos, pero estaban en la lista negra del emperador. En los días que Pedro fue atrapado y condenado a muerte, Pablo también en Roma fue sentenciado a muerte. Y así, para abajo, los apóstoles, para abajo, los ancianos fueron martirizados. Observen cómo Pedro estimula a estos hombres del primer siglo. Les espera la corona de gloria. ¿Qué significa? Bueno, algunos dicen, por la expresión en griego, es la idea que la corona es la gloria, y algunos piensan que los está motivando con la entrada a la gloria eterna. Tiene sentido porque es lo que expresa, pero también puede significar una recompensa, y me inclino a pensar que es una recompensa, es la aprobación del dueño de las ovejas. Es muy claro en el versículo 2 que dice: apacienta las ovejas del Señor, es la grey de Dios. O sea, no son dueños de ovejas estos hombres, simplemente son trabajadores para el dueño de las ovejas. Y cuando el dueño de las ovejas, que aquí es esa la expresión, el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, él manda más, ese sí manda de verdad, y todos los pastores de todos los tiempos en el mundo entero están bajo la autoridad de Cristo. ¿Quién es el príncipe de los pastores? No es el Papa. No es el Papa. Déjenme decirlo muy simple. Pedro nunca fue Papa. No sabemos si fue papá. Tenía una suegra.
entonces sospechamos obviamente que era casado, pero no hay ningún argumento bíblico para pensar que el príncipe de los pastores, el jefe de la iglesia, es el Papa. No hay, según una sana exégesis, ningún argumento bíblico para el establecimiento de un papado a partir de Pedro, como una continuidad de papas, sin ningún paréntesis, hasta llegar a Francisco hoy. Bueno, eso es lo que se enseña, pero no es bíblico, ni es verdad según la historia. Pedro se presenta aquí como un anciano más, como uno más. En ningún momento Pedro se presenta como un papa. Dice: ruego a los ancianos, versículo 1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Una humildad, Pedro. En ningún momento es elevado como una jerarquía mayor. Aquí el verdadero príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo. Ninguna iglesia tiene cabeza, hermano. Los pastores no son cabeza de la iglesia. Recuerdo, creo que ya lo he citado, cuando acompañé a una hermana de esta congregación al doctor, y el doctor le preguntó, era cristiano, el doctor le preguntó: ¿quién es la cabeza de su iglesia? Y yo temblé, porque sabe, y ella dijo: Cristo. Bien, un 10. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el príncipe de los pastores. Y quiero decir algo para los pastores: la fuente de gozo no es el ministerio, y esa es una lucha grande. Los pastores no deberíamos estar contentos cuando la obra está bien y deprimirnos cuando la obra está pasando. Nuestras vidas no pueden estar condicionadas a nuestra tarea pastoral. Sufrimos por la iglesia, pero ¿cuál es la fuente de gozo? No solo de los pastores, sino de todos nosotros. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿Qué es lo que trae gozo a tu corazón? Tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Bueno, ese es el desafío más grande. No solo cuando regrese va a premiar a los pastores Cristo, sino que hay más coronas de premiación para todos los que sirvieron con fidelidad. Simplemente cito unos versículos. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, dice Pablo, y luego agrega: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cristo va a premiar no solo a los pastores, a todos los que aman su venida, le aman a Él. Primera de Corintios 3:6 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Está hablando de la iglesia. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una recompensa, hay un estímulo. No es casi como una avaricia celestial. Cuando Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, no está promoviendo casi como un materialismo celestial. Básicamente es: dedíquense a lo que van a poder llevarse de este mundo. No dediquen sus vidas a atesorar cosas que van a quedar en este mundo. Esa es la idea. Una persona sabia, según Dios, es una persona que va a vivir de tal forma que cuando parta de este mundo va a tener muchas cosas para llevarse. Una persona necia va a vivir de tal forma que cuando tenga que partir de este mundo va a tener que dejar absolutamente todo lo que logró juntar malgastando su vida. Bueno, hay una referencia a esto en 1 Corintios 9:25. Dice: todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Pablo hace ese contraste. Hay gente que vive exclusivamente para ganar una medalla, un trofeo, un reconocimiento, un diploma, pero dice, es corruptible. Nosotros nos esforzamos día tras día en servir al Señor, vamos en contra de nuestra naturaleza, vamos en contra a veces de nuestros sentimientos, amamos a Dios, le servimos, y dice, Dios va a recompensar ese esfuerzo con algo incorruptible. Tremendas palabras, pienso, de aliento y motivación para estos pastores, que probablemente la mayoría de estas personas que leyeron originalmente esta carta fueron martirizados. Piensen un poco. La mayoría de los pastores que leyeron esta carta fueron martirizados en los próximos días, meses. Así que Dios les sale al cruce a través de esta carta y les dice, ánimo, pronto va a terminar la tarea. Así que estas palabras de exhortación son con un cambio de aire para reenfocarnos a quién estamos sirviendo, en qué estamos dedicando nuestras vidas, qué ocupa el primer lugar en nosotros, en nuestros corazones. Cristo fue directo allí en la carta a los Efesios, en Apocalipsis 2, 4, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, tengo algo contra ti, que no me amas en primer lugar. Siempre vi esa confrontación casi como una amonestación matrimonial de parte de Cristo hacia su iglesia. Y allí las damas que están en esta noche pueden entender mejor lo que está pasando allí. Todos nosotros, pero observen este cuadro, un matrimonio que la mujer ha dejado a su esposo relegado por lo que sea, por los hijos, por el trabajo, por lo que sea, a un segundo plano, y su esposo le dice, tengo algo contra ti, me has dejado a mí en segundo lugar. Es una contradicción de lo que es el amor matrimonial. El amor matrimonial es hasta que la muerte nos separe o Cristo venga a buscarnos, un hombre viviendo para una mujer viviendo para su esposo, y no hay terceros en discordia, ni terceros humanos, ni cosas, ni actividades que tienen que romper esa prioridad. Bueno, de la misma forma, Cristo está diciéndole a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La explicación es muy simple, me has dejado de amarme a mí en primer lugar. Y esa es una de las tentaciones más grandes de los cristianos. Les digo, es la tentación más grande, descuidar nuestro amor por Cristo, el que dio su vida por nosotros, el que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo no tiene que tener toda nuestra lealtad y nuestro amor, nuestro Señor y Salvador? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por hombres fieles hasta la muerte, como Pedro, como Pablo, como tantos hombres en la historia, Atanasio, Crisóstomo, Juan Hus y tantos otros ejemplos tremendos, Dios, de consagración. Padre, en esta noche nosotros nos sentimos como tan humillados, Señor, porque no sufrimos como ellos. Y Padre, te rogamos que nos ayudes en esta semana a expresar ese amor que tú te mereces, Dios. Ayúdanos a amarte en primer lugar, a servirte apasionadamente, Señor. Que nada ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Que tú seas, Señor, preeminente para nosotros. Y Padre, si en esta noche hay aquí alguien presente que no te conoce, que entienda, Señor, que el camino de la idolatría, de tener otros dioses, aún su propio ego, Dios, es un camino de condenación. Finalmente es condenación eterna, Señor. Te rogamos que en esta noche puedan arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en Cristo, en aquel
precioso Salvador, que venció a la muerte y que está a tu diestra hoy, y salva a todos los contritos de corazón, todos los que necesitan desesperadamente de perdón de sus pecados, Señor. Por favor, obra en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer algo de 2 minutos. 2 minutos y luego doy los avisos y terminamos.